Ok, así que como dije, Shabbat Shalom, creo que ya estamos listos. Lo que me gustaría hacer esta semana es simplemente seguir adelante con nuestro estudio de hospitalidad y de nuevo, cómo nos conecta con el regreso de Yeshua, cómo nos conecta con la resurrección de entre los muertos. Y esta semana muy específicamente sobre la resurrección de los muertos porque vamos a hablar sobre el aposento alto. Y todos conocemos el aposento alto, pero nosotros normalmente lo asociamos con, um, por supuesto, la última cena, la última reunión de Yeshua con los discípulos antes de que le arresten. Y si decimos aposento alto o um, tenemos esa imagen grabada en nuestra memoria, o por supuesto, en Hecho capítulos 2 que en realidad no es muy preciso. Tiene más que ver con lo que pasa en el capítulo 1 de los Hechos que lo que ocurre en el capítulo 2, que típicamente es asociado con el mover del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 de los Hechos lo que solemos hacer es tomar la información que tenemos al principio, después de que Yeshua ascendió, que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, lo cual por supuesto es profético. Sin embargo, hay un cambio de ubicación, hay un cambio de escenario entre esa información y cuando dice que el Espíritu Santo pasó por toda la casa donde estaban sentados, tendemos a pensar, bueno, eso era el aposento alto. Bueno, en cierto modo lo era, pero no era ese aposento alto. Toda la casa, recuerda, la casa es un eufemismo para el propio templo. Y sabemos que los discípulos y Yeshua les gustaba reunirse en el pórtico de Salomón, o se llamaba el porche de Salomón, el pórtico de Salomón, y él enseñaría ahí, él ministraría ahí. Era un lugar ideal para reunirse, ideal, porque si la gente estaba en el templo, probablemente buscaban algo, probablemente buscaban una conexión con el santo, así que ese sería un gran lugar para encontrarse con Yeshua. Cuando dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, probablemente lo que pasa ahí es que el espíritu se mueve por el propio templo del monte, donde esos discípulos estaban reunidos porque ya sabes, hay miles de personas reunidas ahí. No puedes hacer eso en un aposento alto. Am, y sabemos que una vez que cierto número de ellos dice, ya sabes qué debemos hacer para ser salvos, y Pedro les explica lo que está pasando y luego son inmersos. ¿Y si ese día se sumergieron 3,000 personas? De nuevo, es como la imposibilidad física de que 3,000 personas escucharan lo que ocurría en el aposento alto, pero podían oír lo que ocurría en la casa, lo que es el templo. Eso habría sido muy fácil de hacer. Y debido a que había muchas mikvot, en la zona del templo para purificación, habría sido muy fácil sumergir a 3,000 personas bastante rápido. Así que en ese sentido era un aposento alto. El monte del templo es un lugar elevado en Jerusalén, es una casa y es el lugar donde la presencia divina descendería. Am, Eso es lo que estaba diseñado a hacer, un lugar donde la presencia de Adonai podría habitar con los seres humanos. Y ahí, de nuevo, hay otra foto encima de una imagen encima de otro cuando estamos hablando del aposento alto, la resurrección y demás. Pero antes de avanzar demasiado, me gustaría mostrarte algunas fotos de algo para que siempre guardes en tu memoria. Y sé que quienes van a estar escuchando más tarde por audio o radio no podrán ver lo que puedes ver ahora mismo, porque estás viendo en YouTube. En realidad tienes un video donde puedes ver estas fotos, pero quiero enseñarte unas fotos. Ah, no solo de una representación artística de una casa israelita típica de los primeros años de la Edad de Hierro, podría ser bronce tardío, principios de la Edad de Hierro. Podríamos decir que la cima del periodo israelita, la época del rey David, la época del rey Salomón y así sucesivamente. Quiero que veas lo que sería una casa típica. Y entonces quiero mostrarte
de la excavación arqueológica de Tamar, que tú sabes, esa es nuestra base cuando estamos en la Tierra y he podido ayudar a una excavación arqueológica ahí y ese es el escenario del ascenso del Escorpión. Y esta casa en particular que te voy a enseñar que ha sido reconstruido parcialmente las partes bajas de los muros de la casa, esto forma parte de la inspiración para el escenario, ahí en la fortaleza del ascenso del Escorpión y la casa en la que Saji, el protagonista, habría vivido. Y así podemos mirar un poco cómo puedes hacerte una idea cuando miras estas fotos de lo que vamos a hablar en términos de la segunda planta en una casa y el tercer piso. Porque estos israelitas, esas casas israelitas tenían una construcción específica. Y cuando hablamos de un aposento alto, tenemos que recordar que ya había un aposento alto. Y así, cuando las viudas construyeron aposentos altos para Elías y Eliseo, tenemos que decir, espera un momento, ok, ya viven en un segundo de lo que nosotros llamaríamos. Si es algo, es primero o segundo piso, depende en el país en el que estés, lo averiguarás si intentas usar el elevador. Pero había una planta baja y luego lo que llamaríamos una segunda planta. Para algunas personas esa sería la primera planta. Pero hay una planta baja, un segundo piso, y si están construyendo un aposento alto para estos profetas como invitados, o ya sabes, digamos, el aposento alto de lo que los discípulos fueron a buscar, un aposento alto donde habrían estado reunidos en el libro de los Hechos, entonces probablemente estés viendo un tercer piso. Estás viendo una planta extra en la casa que no estaban necesariamente configurada en el diseño, pero se podía añadir. De hecho, si has estado en Israel recientemente y vas por una comunidad árabe, entonces verás el concepto de que estas casas están diseñadas para tener varias plantas y el patriarca y la matriarca de la familia estarían en lo que llamaríamos la planta baja y luego los niños cuando se casan construyen un nuevo piso y la siguiente, ya sabes, generación se mudaría a ese piso y luego quizá llegue la generación de nietos y construyan otro piso encima de ese y muchas veces en esas construcciones se puede ver que ya hay un piso adicional que es planificado. Se puede ver la varilla de acero sobresaliendo hacia arriba. Todavía no hay nadie que se mueva en él, pero saben que seguirán construyendo. Y simplemente pueden mantener la misma casa generación tras generación. Es como que no necesariamente añadir un piso nuevo cada vez que una nueva generación ha nacido, pero en algún momento la abuela y abuelo van a fallecer y luego una familia podría mudarse ahí a esa planta vacía. Así que quizá no muy diferente de la idea de la antigua casa israelita, es que vas a tener cosas sucediendo en diferentes plantas. Muy bien, no necesariamente de generaciones diferentes, pero diferentes actividades ocurriendo en diferentes plantas. Así que quiero mostrarte unas fotos para ayudarte a entender en tu mente cómo podrían haber sido estas casas, para que la lección tenga un poco más de sentido hoy. Y si estás escuchando, como dije, por radio o simplemente por podcast de audio, si entras en nuestro canal de YouTube, puedes abrirlo y puedes ver las fotos. Podrías ir a nuestra página de Facebook y abrir el boletín porque estas son las fotos del boletín de esta semana. Porque pensé que lo visual era muy importante. Así que, muy brevemente aquí, compartiré pantalla y por supuesto esto es, parece un dibujo animado, pero es una toma insertada de un artista de la estructura básica de la antigua casa israelita. Y puedes ver que en la planta baja está el ganado. Ganado que necesitarías proteger. Ahora, algunas ovejas van a estar en corrales de ovejas por la noche para ser custodiadas ahí, pero digamos que tienes un cordero vulnerable, uno que no prospera o un recién nacido. Puede que tengas una vaca o un ternero valioso. El burro que montas, ya sabes,
el ganado que más aprecias. Un poco como una bodega, estacionarías tu burro en el garage. Así que la planta baja era para animales, para ganado, pero también era para almacenamiento. Am, Podrías guardar tus objetos grandes ahí, podrías tener grandes cisternas de agua o lo que sea para que fuera fácilmente accesibles para cocinar y demás. Ahora, tus hornos no estarían dentro de la casa, lo cual tiene sentido porque con el calor intenso no querrías el horno dentro de la casa, querrías el horno fuera. Y a menudo había hornos comunitarios. Toda una comunidad quizá compartiría horno. Y luego podrías tener todo montado en esa planta baja, como por ejemplo un telar. La mayoría de las mujeres sabía tejer y así los telares eran de buen tamaño, necesitaban algo de espacio para montar un telar. Si vas a tejer cestas, ese tipo de cosas, simplemente mm, manualidades caseras básicas que haría toda mujer y acomodar y tener mucho espacio. Ciertos tipos de preparación para la comida. Tenías un espacio y dirás, bueno, ¿cómo mantenían separados los animales del almacén o de los telares y cosas así? Bueno, usarían paredes, paredes parciales o pilares y luego podrías poner barras sobre ellas para mantener a los animales fuera si necesario. Y eso era la planta baja, la primera planta. Y luego la segunda planta era para vivienda. Aquí es donde la gente dormiría. Aquí es donde quizá compartirían algunas comidas. Las cosas más privadas de la casa serían aquí en la segunda planta. Así que los seres humanos estaban realmente en el segundo piso. Y luego tenían una azotea. Y en esa azotea podría servir a muchos propósitos. Una de las cosas más importantes que haría sería un espacio del aire libre porque las brisas pueden ser muy rígidas en Israel. Podría secar cosas como lino si tuvieras cultivos que necesitaban secarse. Otra vez, podrías guardar cosas ahí. Puede que haya algo de almacenamiento que quieras hacer arriba en, en verano, cuando el calor era más intenso. Muchas veces la gente dormía ahí. Dormirían en la azotea y como sabemos sobre Betsabé, cuando el rey David la vio, se estaba bañando en el tejado. Y en la mayoría de las casas tendría un pretil alrededor del tejado, así que primero para que la gente no se cayera. Así que había cierto grado de privacidad respecto a otros tejados, pero probablemente porque la casa de David era mucho más alta que otras casas, tenían la capacidad de mirar hacia el tejado de otra persona y de hecho ver a una mujer bañándose en lo que debía haber sido un lugar privado, escondido de vista pública. Y eso te da la configuración básica, pero también te ayuda a entender como si estás construyendo una habitación adicional sobre una casa, una habitación superior sobre una casa, ¿cómo realmente subes a una tercera planta? Estás creando una tercera planta. Am, si vas a hacer eso. Y luego, estas son las fotos de las que te hablaba, que tomé en Tamar, en la fortaleza de Tamar. Y esto se llama una casa de 4 habitaciones. Y te explicaré qué significa eso. No significa literalmente 4 cuartos, es solo un término genérico para este tipo de casa que normalmente podemos distinguir por la planta baja y las acomodaciones ahí, no solo por el almacenamiento, sino para los animales, el ganado. Y a menudo incluso verás como en esta foto que los pilares todavía están ahí. Claro que tuvo que ser remontado. Mucho se había volcado, había que volverse a montar. Pero una vez que vuelven a poner los pilares, puedes ver lo que yo hablaba de, bueno, cómo se separó a mis animales, que no quiero cerca de mi tejido, mis cestas, mi gran almacén de comida o lo que sea. Pero puedes ver cómo usarían cosas como pilares, medias, paredes y demás para mantener el ganado donde pertenecía y todo lo demás donde pertenecía. Ahora, esta es una casa muy grande, ah, pero también es un gran ejemplo
para que veas este tipo de casa de la que hablo. Pero esta es tan grande que probablemente perteneció al administrador de la fortaleza. O queremos llamarla fortaleza o Caravasar. La respuesta es sí. Serviría ambas funciones. Tenía un manantial que brotaba ahí, así que las caravanas se abastecían ahí por la noche, así que era una caravana azar. Podrías regar tus caballos y burros y podían recargar ganado, podían cambiar los cansados y conseguir otros nuevos. Era un lugar seguro, pero también tendrían que pagar impuestos. Eso pasaba ahí. Esa era la desventaja, que había ahí una fortaleza, así que habría soldados ahí. Simplemente pensé que el rey David fue realmente el primero en construir eso y luego lo que estamos viendo aquí es probablemente sea más salomónico, justo después de la época del rey David, y puedes ver las piedras de las que están hechos son piedras sin lancear. Y cuando digo lancear queremos decir que no son uniformes, no se han hecho bloques uniformes. Simplemente toman la piedra tal como está y la encajan en la pared. Así es como puedes saber de algo más antiguo a una estructura más reciente. Porque si yo pudiera correr esta foto un poco, verías un edificio de la época romana donde las piedras son muy uniformes. Parecen, ya sabes, si has estado en el monte del templo y tú sabes cómo son esas paredes. Entonces, te das cuenta de la diferencia, ¿cierto? Muy bien, así una foto más aquí. Y esta es la versión artística de que una vez que colocas las piedras en su sitio, la mayoría estarían enyesadas, ¿cierto? La escritura, la Torá habla de cómo, ya sabes, si tienes esta infección en la pared, entonces vas a tener que arrancar algo del yeso para poder llegar a las piedras, y eso es lo que hacían. Usaban cal y otras cosas para crear un yeso. Y luego enyesaban las piedras y luego, por supuesto, periódicamente volvían a enyesar. Pero esto te muestra de nuevo una idea de cómo era la típica casa y cómo es una casa de dos plantas. Y cuando decimos aposento alto, tenemos que visualizar algo encima de esto, algo encima de esa segunda planta. ¿Bien? Así que solo una pequeña imagen, espero que ayude. Y así que ahora retomemos aquí. Y solo como recordatorio de la semana pasada, por supuesto, seguimos nuestro estudio en hospitalidad, porque es una lección sobre la resurrección para nosotros. Es importante. Y empezamos observando ejemplos de hospitalidad desde Génesis hasta Apocalipsis, básicamente, provocado por un verso en nuestro estudio del Cantar de los Cantares, que es capítulo 5, versículo 1, donde el amado dice: yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Así que es la invitación definitiva a la hospitalidad. Y hemos tomado eso como un punto de partida, entendiendo que hay elementos dentro de este verso que nos provocan a pensar en el jardín del Edén. Que aunque los humanos fueron expulsados del jardín del Edén y cayeron un nivel, podríamos decir que cayeron unos dos pisos. Hay un plan para devolver a la novia al jardín. Y eso es lo que dice: he entrado en mi jardín, hermana, la presencia de Elohim, que creo que para nosotros es el Mesías, ha entrado en el jardín y está emitiendo una invitación a comer y beber con él. En el versículo anterior a esto fue la novia quien pidió al novio que entrara, que ella misma se había preparado y que había entrado en el jardín y luego invitó al novio. Y
Estaban sentados ahí, por supuesto, están teniendo su fiesta de boda. Esta comida muy hospitalaria en la que invitan a mucha gente a unirse y esa es la invitación. Comed, amigos, bebed en abundancia o amados. Y los productos que dice que ha consumido, el panal, la miel, el vino, la leche, y luego menciona el bálsamo, se piensa que esos son los productos que fluyen a través de los cuatro ríos del Edén, ¿cierto? Así que aquí es donde estamos obteniendo nuestro tema de resurrección, algo sobre este aposento alto, algo sobre esta tercera planta que sugiere el jardín del Edén, una restauración de la presencia de Adonai, una presencia resucitada de Adonai con la novia. Y así en Primera de Reyes, capítulo 17, y sabes que puse específicamente el versículo 9, pero lee todo el capítulo. Necesitas todo el capítulo para que realmente entiendas la imagen completa de esto. Sabemos que Elías básicamente había ordenado una hambruna y esta hambruna se extendió incluso hacia el norte, más allá de las fronteras del propio Israel. Y así Elijah está huyendo, por supuesto. El rey va a enojarse con él. El rey no quiere una hambruna y por eso busca a Elías y así Elías está en movimiento y se va hacia el norte. Él se va para Sidón y encuentra una viuda. Y está reuniendo, ya sabes, casi lo último de todo. Y lo único que tiene es un poco de harina y un poco de aceite. Y por supuesto conocemos la historia, le pide que le prepare un pequeño pieza de pan de lo último y lo hace. Lo que te dice que probablemente no sea una persona tacaña porque una persona tacaña no le daría su última comida a un desconocido. Ella alimentaría primero a su propio hijo, pero es muy hospitalaria. Sabemos que ella va y cocina la harina y el aceite, hace el pan y se lo ofrece al profeta y por supuesto es recompensada. Ella nunca va a quedarse sin comida mientras dure la hambruna. Y no solo eso, si seguimos leyendo en el capítulo 17, también se refiere a este aposento alto que ella le dio a Elías para vivir durante esta hambruna. Y eso es más bien un ambiente casual como, sí, por cierto, había un aposento alto en el que se alojaba cuando estaba ahí. Tenemos mucha más información en Elías, en la historia de Eliseo, que en la de Elías. Eso es algo común en ambas historias, aparte del propio milagro. Pero, ¿qué hace él por ella? Su hijo se enferma y muere y lleva al hijo a ese aposento alto y lo resucita. Él hace un milagro. Me refiero no por él mismo, sino por el poder del santo, pero hace un milagro. Porque ella está ministrando hospitalidad a este hombre de Dios y hay que decir que esta es una hambruna apocalíptica. Hay tantos momentos en esta hambruna que pueden estudiarse en relación con los acontecimientos del Apocalipsis y Daniel. Ya lo hemos hecho en el pasado. Pero el milagro en realidad es multiplicado por milagros de alimento. Va a poder comer día tras día tras día en esta hambruna. Y su hijo es resucitado de los muertos. Eso es importante. También es importante que esté conectado a un aposento alto y hospitalidad. Y entonces llega Eliseo. Y él es el tipo de la doble porción. Y su problema no es una hambruna huyendo del rey. Su problema es que está mucho en movimiento. Aparentemente se mueve entre el Carmelo, ahí en la costa marítima del Mediterráneo, y hacia las partes internas de Israel mientras ministra. Y está pasando am, esta ciudad tsunamita muy a menudo. Y una mujer de Shunam
se da cuenta de que Eliseo está pasando por ahí y siempre extiende una invitación. Por favor, ven a quedarte en nuestra casa. Por favor, ven a comer en nuestra casa. ¿Sabes? Por favor, déjanos atenderte. Ella reconoce que hay bendiciones asociadas por ser hospitalario con una persona que tiene una misión para el reino. Y Eliseo agradece su hospitalidad y él dice: ¿en qué puedo ayudarte? Ella dice: vivo entre mi gente, estoy bien. Y luego se entera de que ella no ha podido tener hijos. Y así pide un milagro, recibe un milagro y puede dar a luz a un hijo. Así que, como Sara, hay una resurrección de los muertos con ella. Un cuerpo que estaba muerto para tener un hijo ha sido resucitado. Y luego descubrimos que el niño le duele la cabeza y muere. Y Eliseo lo resucita de entre los muertos, igual que Elías resucitó el hijo de la viuda de Sidón. Pero podemos oír mientras la mujer sunamita habla con su marido sobre la construcción de esta tercera planta, sobre construir este aposento alto. Nos da algunos detalles sobre el aposento alto que realmente ayudan y nos ayudan mucho a relacionarnos como el aposento alto del capítulo 2 de Hechos, en sí un aposento alto, pero no como lo que vemos en estas fotos. En realidad es el templo, es la casa donde estaban sentados, donde estaban orando, donde se reunían para Shavuot. Y así en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante, una mujer prominente. Eso es importante porque recuerda que al estudiar hospitalidad, Yeshua instruyó a sus discípulos: cuando entras a un pueblo, pregunta quién es digno ahí. Pregunta quién es digno. Y tú dices: bueno, ¿quién es digno? Nadie. Pero solo porque ninguno de nosotros somos dignos de nuestra salvación, no significa que no haya personas destacadas y dignas que se esfuerzan mucho por obedecer a su Salvador. Son prominentes porque sus vidas son un testimonio, no solo de obediencia, sino de la paz que viene con la obediencia a su palabra. Y esta mujer es una de esas mujeres, es una mujer destacada, es digna, ella y su marido. Esto es un hogar conocido por su rectitud. Y dice que le invitaba insistentemente a que comiese. Y así era, tan a menudo como pasaba por ahí, se metió ahí a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Así que es un paso adelante simplemente invitarle a su casa a pasar la noche. Dicen: ¿sabes qué? Construyamos su propio pequeño departamento arriba del nuestro, porque recuerda, el ganado, el almacén y los espacios de trabajo, planta baja, vivienda en la segunda planta. Así que si están construyendo un aposento alto para él, una cámara superior estará encima del segundo piso, o será un tercer piso. Y no creo que sea casualidad que el jardín del Edén también se llame el tercer cielo. También se puede llamar paraíso. Puedes ir a comprobarlo en el Nuevo Testamento, pero es el tercer cielo o paraíso. Y así que hay un nivel por debajo de eso. Es el nivel en el que hacemos nuestro trabajo, donde trabajamos en el reino. Y también hay un nivel incluso por debajo de eso. Podríamos llamarlo simplemente el nivel terrenal. El nivel donde está el ganado. ¿Cierto? Porque recuerda, la humanidad fue creada para gobernar la tierra. Gobernar sobre el ganado.
las cosas salvajes. Así que hay un nivel por debajo de la humanidad cuando pensamos en los reinos del ganado que gobernamos. Y luego hay un segundo piso, es el lugar donde la humanidad trabaja y quizá es un poco más bajo de lo que podría ser. Si pensamos en el tercer cielo, realmente buscamos el tercer cielo y esa segunda planta que se fusionaría eventualmente, porque así era en el jardín del Edén. Había un nivel de trabajo en la tierra natural, pero se fusionó con el jardín del Edén. Así que había un elemento espiritual al que podíamos acceder y al que perdimos acceso cuando nos caímos del jardín. Pero, ¿podemos experimentar algo de eso del jardín del Edén ahora? ¿Podemos experimentar algo del tercer cielo ahora? Podemos. Y es a través de cómo preparar nuestro aposento alto. Es cómo afrontamos nuestros tiempos con la presencia de Adonai. ¿Cuánto quieres que la presencia de Adonai habite contigo? Porque en este caso, Eliseo, y antes que él, Elías, ellos eran los representantes. Como Yeshua decía, si te reciben, me han recibido a mí. Si me reciben, han recibido al Padre. Así que hay mensajeros del reino, hay obreros del reino. Y cuando recibes estos trabajadores del reino, entonces habrás recibido a Yeshua. Y si has recibido a Yeshua, has recibido al propio Padre. Y así, creando este aposento alto para Elisha, esta tercera planta para Elisha, es un reconocimiento de que a través de Elisha, a través de Eliyahu, a través de Elías, tenemos acceso al tercer piso. Tenemos acceso al jardín del Edén. Tenemos acceso a la presencia de Adonai en nuestra vida. Solo tenemos que hacer los preparativos. Y los preparativos que hizo, por supuesto, es el piso superior, es la tercera planta. Pone una cama ahí. Así que será un lugar de descanso, un lugar para que repose en vez de andar de arriba para abajo, que estudiamos cuando empezamos a estudiar sobre la hospitalidad, como la presencia de Adonai en el jardín, como lo describe el texto hebreo, de como si su presencia estuviera arriba abajo después de que Adán y Eva pecaron, de cómo no era cómodo ahí. Así que ella dice, pongamos un lugar de descanso, pongamos una cama ahí, luego una mesa que nos hace pensar en el pan de la proposición y una silla que nos hace pensar en el arca de la alianza, que fue construida como un trono, y un candelabro, que por supuesto es la menorá, estaba ahí. Así que ella le hizo, y de la manera que podía y de la manera que sabía, su humilde morada, le crea un pequeño santuario, una casita, como un pequeño templo. ¿Y qué está haciendo? Está invitando a la presencia de Adonai, representada por ese tercer piso, para formar parte de su hogar. Porque lo que pasa en el tercer piso pasa en formar parte del segundo piso. Y lo que pasa en la segunda planta pasa a formar parte de la historia que está en la primera planta. Así que tiene este aposento alto, los muebles del Mishkan, y tenemos a Elisha, este visitante justo que representa la muy resucitante presencia de Adonai. Así que no es casualidad que esta habitación superior sea parte de la resurrección de ambos hijos. Es la habitación más alta de nuestra casa y dices, bueno, no tengo un aposento alto. Vale, no pienses literalmente porque tu casa no se parece a su hogar. No vives en la edad de hierro temprana. Pero aún puedes crear un aposento alto en tu casa. Es más bien un reino. Es un espacio, es un lugar para que la presencia de Adonai habite. Es un sitio preparado. Podría ser tu armario de oración, podría ser cualquier cosa, pero es un lugar donde puedes reconocer que la presencia de Elohim quiere habitar en tu casa. Y tú haces las provisiones
para que su presencia pueda estar en paz en tu hogar. Así que en ese sentido, sí, está unida a tu casa,